veremos algo, porque capítulo 1 y 2 hemos visto que han habido estos judíos que han venido, ¿verdad? Y que han tomado decisiones que están con su Dios y no con el reino de Babilonia. Y al final Dios ha estado entre las llamas con ellos en diferentes formas. Pero acá veremos que el enfoque por mucho ha sido Daniel, y Daniel ha estado en capítulo 1 y capítulo 2, pero en el capítulo 3, ¿y Daniel? ¿Y dónde está Daniel? Él estaba en la corte del rey, ¿ok? Por eso cuando tú ves esto aquí en el capítulo 3, no es que Daniel no se rindió, no, es que él está en otro asunto, ¿ok? Pero aquí vemos que en el capítulo 3 vamos a ver que algo del sueño, algo de la visión se le quedó al rey y él decide hacer algo. Vamos a verlo. Capítulo 3, versículo 1. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, que básicamente es de este dedo hasta acá, ¿ok? Son 60 codos, y en su anchura de 6 codos. Y la levantó en el campo de Dura y en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, acuérdense, en el capítulo 2, ¿qué hemos visto? ¿A quiénes están encargados de Babilonia en sí? ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Daniel le dijo al rey, mira, pónmelo a ellos en esa posición? ¿Se acuerdan? Ahora vienen, el imperio que es grande, vienen de todo lado, ¿a dónde? ¿A Babilonia. Y vienen acá, y en lo que vienen a esta provincia, ahí están listos, todos van a ser, todos los líderes, toda gente de estatura alta, y están acá. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Fueron pues reunidos, y ahí están todos los nombres de todos esos, ¿verdad? De los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos sus instrumentos, no voy a leerlo otra vez, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Ok? Hasta ahí tenemos que entender un poquito, tenemos que ir al pasado, entender un poco. ¿Por qué Israel está en este momento ahora, en esta época de su vida, en este momento donde ahora están enfrentando en otra nación, en frente de una estatua que no es Dios, ¿verdad? Que ya sabemos que Dios habla de eso. ¿El Señor quiere que nosotros creamos ídolos? No, se sabe eso. ¿Por qué están ahí? Bueno, eso es fácil. Tú vas al Antiguo Testamento, a Jueces capítulo 2 y se puede ver, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Ellos decidieron hacer lo que le parecía bien en sus, ¿qué? En sus ojos. ¿Qué pasa? El Señor les manda hacer algo en lo que ellos van a conquistar. Ellos tienen que eliminar a todo. ¿Y por qué? Porque si no, le queda un poquito. Y ese poquito puede ahora envenenar o cambiarle la perspectiva. Y ahora empiezan a adorar a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que el Señor lo mandó. Y se ve eso. ¿Se han leído el libro de Jueces? ¿Se acuerdan la serie que hicimos sobre ese libro? ¿Qué pasaba? Era un ciclo, ¿no? Un ciclo. Y empieza ahí. Pero lo que vemos a través de los años es que ellos están aquí porque decidieron hacer lo que les parecía bien. La mundalidad. Es decidir hacer lo que le parecía bien. Pero llegamos aquí y veremos en el capítulo del versículo 8 qué más pasa. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y tú dices, ¿y por qué están haciendo eso? ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó en el capítulo 1 y capítulo 2? ¿A quién subieron? A los judíos. ¿Y a quién bajaron? A estos caldeos. ¿Entienden? ¿Qué están ellos esperando? Ellos están así nada más, acechando. Yo lo voy a agarrar. Y cuando esté el momento, rey, ¿cómo estás?
Rey, que tú vivas siempre. Eso, escuchen la palabra, ¿qué es lo que dicen? Miren lo que dicen, versículo 9. Y hablaron y dijeron al rey Nabú, Rey, para siempre que vive. Tú, oh rey, has dado una ley, ¿verdad? Eso fuiste tú que dice esa ley, que todo hombre al oír el son de la bocina y de la flauta, del tambor y todo el instrumento, ¿verdad? Versículo que dice, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eso fue en tus palabras, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, claro. Y cuando salió la música, Rey, nosotros postramos, estábamos ahí adorando, porque Rey, que tú vivas siempre y tu reino viva siempre. Amén. Pero acuérdense, ellos se están preparando para lo que le van a decir al Rey. Y tú dices, ¿por qué? Yo honestamente creo que el Rey ya le ha cogido cariño a estos hombres. A Daniel, obviamente, está al lado de él, y a los tres. ¿Por qué? Porque veremos que el Rey le da otra oportunidad a ellos. ¿Para qué le va a dar una oportunidad a unos judíos esclavos? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque él, yo creo que él le tiene cariño. ¿Qué es lo que vemos? Miren lo que dice el 12, ¿verdad? Y dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Yo creo que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado. Y sabe que nosotros te queremos mucho, rey. Entonces no adoraron tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y en este caso tenían algo que querían hacer. Querían tumbarlos. ¿Por qué? Porque ellos querían esa posición o tenían celos o lo que sea. By the way, eso lo vemos siempre, lo hemos visto en el Nuevo Testamento, lo hemos visto en el Antiguo. Eso va a pasar y lo voy a enseñar ejemplos de otros que tenían celos de los creyentes. Pero llega en ese momento y el rey le da la oportunidad. Tiene el versículo 14. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y honestamente, cuando yo leo ese versículo, yo lo leo de esa forma. Él está preguntando, ¿es verdad que ustedes no se rindieron? Yo los puse en todo lo que yo le he dado a ustedes, y no se van a rendir a lo que yo le mandé a todos a hacer. Y más la vergüenza de que vienen de todas las provincias, y ustedes que están encargados, no se inclinan y no se postran. Pero mira, puede ser que hubo un malentendido. Mira, yo le voy a hacer un favor. Le voy a dar una oportunidad. Porque ¿cuál fue lo que dijo el rey? Inmediatamente iban a ir a qué. Lo iban a quemar inmediatamente. ¿Por qué no lo quemaron inmediatamente? ¿Por qué no? Puede ser por el poder, la estatura que tenían esos hombres, o puede ser que yo creo que es más eso, pero a la misma vez ellos dicen, uy, no podemos tapar a esa gente, el rey lo quiere, pero vamos a tirarlo, vamos a decirle a él, vamos a ver lo que lo hace. En medio de eso, el rey le dice, mira el versículo 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y todos los instrumentos otra vez, ustedes qué dice? ¿Os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no, la adoraréis en la misma hora, seréis ¿qué? Echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y miren las palabras que él usa. ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Oye, tiene una palabrita aquí muy, en inglés dice very prideful language. ¿Cómo se dice prideful? Muy orgulloso. ¿Qué Dios te va a sacar de mis manos? Bueno, esas mismas palabras se le van a venir detrás a él. Y llega ese momento y yo quiero poner una pausa acá y le hago la pregunta a ustedes. ¿Dónde podríamos vernos nosotros mismos con una situación similar? Cuando se le abre una oportunidad de hacer algo contra Dios o algo contra tu integridad o algo que tú sabes que es malo, pero que te pueda costar algo. ¿Qué le iba a costar a estos hombres? ¿Qué? Que lo iban a echar a las llamas, al fuego, sus vidas. Y a veces nosotros nos enfrentamos con situaciones en nuestras vidas donde tú tienes una decisión. O tú haces lo que tú sabes la palabra de Dios dice, o tú haces lo que te pide el mundo. Es fácil, es una de las dos. Dice, bueno, vamos a darle ejemplo. Vamos a decir que en una relación que tú estás de noviazgos y te dicen, si tú me quieres, tú vas a hacerlo. ¿Has escuchado esas palabras before? Pero si tú me amas a mí.
Pero tú dices, claro que te amo, baby. Yo te amo mucho, baby. Y yo, ok, pero ¿por qué tú no haces, por qué no te acuestas conmigo? Bueno, porque la palabra de Dios me dice que eso es algo que se espera hasta el matrimonio. Sí, pero si nos vamos a casar de todo modo. Pero no importa, es que yo no he llegado, no hemos casado. Y llega eso, ¿verdad? No llegaba a esto. Ay, pero si yo no me hago eso, entonces ella me va a dejar. Entonces, Señor, tú sabes, nosotros nos vamos a casar de todo modo. Y ahí le compré el anillo en sales.com. So, ya vamos para allá y tú sabes. O tu carrera. Hay convicciones que tú tienes, hay cosas que te invitan en tu trabajo. Ven, o tu jefe te dice, ven, todos vamos a ir a tal y tal lugar. Pero tú sabes que tú no debes ir a esos lugares. Mira, si no, el que no vaya, se va para afuera. Y ahora tú tienes una decisión para hacer en tu vida. O algo menos complicado. Alguien te pregunta a ti, ¿tú eres creyente? ¿Sabes que muchas veces nos quedamos calladitos y no decimos quiénes somos? ¿Por temor a qué? ¿Que se ofendan? ¿Que yo soy un cristiano? O sea, hay diferentes razones por qué nosotros nos postramos al mundo en vez de ser firmes con Dios. Pero en este caso, esto le iba a costar la vida. Eso no era solamente una tentación. Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, mire rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oye, clarísimo, estamos hablando del rey que lo puede tirar en la llama. Dice, rey, primeramente ni te tengo que responder esta pregunta a ti. Yo no me someto a ti en esta parte de mi vida. Oye, tan claro, tan firmes. Número 2, by the way, algo interesante es que vemos los tres mencionados aquí, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. En otra palabra, ¿qué significa? Que había unidad en esto. ¿Tú ves por qué es importante hacer la vida junto con creyentes, verdad? ¿Ve por qué nosotros ponemos tanto énfasis en las barcas de nuestra iglesia? Tanto enfoque en que hagamos la vida junta como cristianos. ¿Por qué? Porque aquí van ellos los tres juntos. Dicen, mira, nosotros vamos juntos acá. Y ahora está en este momento, Daniel no está en la figura aquí, pero están ellos tres y dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder nuestro trabajo. Y ya tú sabes la declaración, vamos a perder nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? No, nosotros vamos a ser fieles a Dios. Entonces llega en este momento, regresemos al capítulo 13, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, digan y si no. ¿Sabe que la vida muchas veces es eso? Y si no, Dios no hace, nos responde como queremos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Me encanta lo que este comentarista dice, aunque no había duda en la mente de Sadrach, Mesach y Abednego acerca de la capacidad de su Dios para liberarlos, aceptaron humildemente el hecho de que Dios no siempre elige, escuchen eso, Él no siempre elige intervenir milagrosamente en las circunstancias hermanas, no siempre lo hace, ni siquiera a favor de sus siervos. Pero ellos dijeron algo claro, Él lo puede hacer, pero y si no, yo no voy a rendirme a usted. Hoy están claramente anclados y ferrados a Dios. Tú sabes que cuando yo era joven, esto es la ñapa, pues yo no lo comenté en inglés, pero honestamente en lo que estaba aquí leyendo, ¿sabe qué ñapa? Solamente soy yo, ¿qué sé eso? Entendieron, ok. Cuando era joven, se riega eso. Oye, si tuviera el dolor de la espalda que entiendo, yo tengo a veces, ya entenderán porque cuando yo era joven. Por eso que me tengo que rebajar un poco. Pero miren, yo vi uno de los mejores ejemplos para mí sobre eso, con mi papá en eso. Y mi papá, estábamos plantando, o él estaba plantando la iglesia en esa época, pero nosotros veníamos de tener un negocio, un restaurante. Yo creo que yo tenía 16, 17 años para esta época en mi vida. Y muy probable ya lo he escuchado la historia, no sé si el pastor se lo ha mencionado, pero en medio de eso, él era manager de un restaurante y todo eso. Y llega un momento donde hay una cadena de hamburguesas, se llama Food Rockers. ¿Han escuchado de esa cadena, verdad? A él le dan la oportunidad por su historial como dueño de restaurante y por su experiencia de que querían hacerlo, yo creo que era District Manager, Regional Manager, algo así, de 5 o 6 restaurantes, Food Rockers en sur de la Florida. El dueño era un nicaragüense, si me acuerdo bien. Le iba a dar un carro
Ya los ojitos se me prendían. Yo digo, wow, vamos a tener un carrito nuevo. Le iban a dar un salario, creo que era como $200,000 o algo así. Una cantidad, yo no sé si él ha mencionado la cantidad de dinero, pero era una cantidad de plata. Puede ser que estoy equivocado, él te lo arregla la historia. Yo era un niño, yo no sé, ¿verdad? Entonces, pero llegaba ese momento y llegó toda esa historia para llegar a ese momento. Estábamos en medio de la plantación de iglesia. Como yo soy bivocacional, yo trabajo para proveer por mi familia, además, ¿sabes?, de lo que puedo ganar acá. Mi papá tenía que hacer eso, era una iglesia de 18 personas en esa época, tenía que buscar otro trabajo para proveer para nuestra familia. Y en medio de eso, ya nosotros hemos orado, Señor, venga y provea para nuestra familia. Llegó la oportunidad, Señor, respondiste. Y nosotros animados, creo que fuimos a Food Rock y nos comimos una hamburguesa. ¡Wow! Tan buena esta hamburguesa. Y tan más buena como el salario que viene. Y muy animado, así, wow, mi papá es un manager no solamente de uno, sino de 6 o 5, ¿verdad? Pero llega el momento donde la dueña o el dueño le dice, ok, muy bien, pero te vamos a estar trabajando todos estos días y el domingo también. ¿Y qué? Pero yo te dije que yo soy pastor. Sí, pero necesitamos el domingo. Con lo que te estamos pagando a ti, tú tienes que estar ahí. Pero como si yo tengo, bueno, quizás yo pudiera venir después del servicio, yo vengo no, tú tienes que estar ahí. Ah, bueno, entonces rechazo el trabajo. Ahora imagínese, se suena facilito, pero cuando tú has orado para que el Señor proveas y tú ves la provisión, no es tan fácil decir, ok, then forget about it. Hasta el punto, ¿tú ves lo que el rey Nabu hizo? Mira, te voy a dar otra oportunidad. ¿Quieres otra? Mira, un private opportunity. Ni lo va a tener que hacer enfrente de todos. Te lo vamos a tocar aquí mismo la música, para que nada más lo haga acá, en lo secreto. Ni en el secreto voy a desobedecer a mi Dios. Y le llamó, y creo que fue hasta la esposa del dueño, le dijo, pero si un domingo, yo creo que fue, ¿verdad? Algo así pasó, que ni uno, ni es 0 o 0, no hay nada más. Y al punto nunca cogió el trabajo. Y estamos aquí. Y el Señor proveyó. Pero tú sabes que, le voy a mencionar algo, es que muchas veces no vemos Dios obrar así, porque nunca le damos la oportunidad. Hay una película que se llama de Indiana Jones. ¿Se ha visto las películas de Indiana Jones? Hay una escena donde hay un camino invisible que él tiene que tomar un paso de ¿qué? De fe y cuando lo toma, no lo va a tomar porque yo sé que ni con cualquier fe que tenga yo me caigo si hago eso acá, ¿verdad? Aquí no hay un paso invisible, pero él toma ese paso porque tiene que tomar ese paso. Muchas veces no damos ese paso porque en realidad a veces no creemos tantos en Dios. O saber que puede hacer que yo lo pierda todo, pero yo de todas maneras no voy a rendirme a esa petición. Eso es algo firme en mi convicción. La misma que yo tenía jugando béisbol y pelota. Yo no jugaba los domingos, yo no perdía un domingo de mi iglesia por la pelota. Yo estaba ahí. Es difícil hasta con mis hijos que a veces no entienden eso, que son de 6 años, 7, papi, pero mi compañero va a jugar. El coach sabe. Y nada más miraba los ojitos del coach. ¿Tú no vienes otra vez otro domingo? Así, yo me acuerdo de eso, yo era pelotero y lo miraba, pero eso es así. Pero ellos entienden ya, a esa edad de 6 años, ellos entienden mucho. Ah, papi, no vamos a ir a ese juego. ¿Por qué? No, porque soy iglesia, me lo dicen. Ustedes tienen el labor como papás. Algo que no logré leerle a ustedes, capítulos de Jueces. ¿Tú sabes por qué se metieron todos los líos de Israel? Porque la generación no le enseñó a la próxima generación lo que era seguir los pasos del Señor. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después ¿qué? De ellos, otra generación que no conocía a Jehová. ¿Y de quién es la culpa que no conocían a Jehová? De sus padres. ¿Por qué nosotros laboramos tanto un BBS y ustedes se sacrifican tanto? Porque saben lo importante que la generación que siga conozcan de Él. ¿Por qué vemos? Nosotros nos asombramos, yo y mi esposa, viendo muchos de esos jóvenes haciendo hasta el final, Pablo hablando, uno de los jovencitos que vieron dando el mensaje a los jovencitos. Yo me acuerdo cuando me tocaba a mí, después lo tocaba a Martín, después vine y lo hizo. Y ahora los mismos jóvenes que han se levantado. ¿Por qué? Es preparando y capacitando la generación que viene. Porque un día no estaremos nosotros. Aunque ustedes crean que soy joven, un día yo no estaré también. El tiempo vuela. ¿Amén? ¿Sí o no? Aunque no había duda en la mente de Sadrach, Mesach y Abednego acerca de la capacidad de su Dios para liberarlos, aceptaron humildemente el hecho de que Dios no siempre, digan no siempre, Él no siempre elige intervenir milagrosamente. A veces no deja pasar por el fuego. Eso es enorme. Eso es, si ustedes no subrayan eso ahí, el versículo 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a
tus dioses. Nunca. Ahora le voy a hacer preguntas, ustedes me responden. ¿Tiene Dios todo el poder? ¿Es Dios capaz de librar a los creyentes de todos los problemas y pruebas? Pero, ¿libra a Dios a los creyentes de todas las pruebas? Dilo conmigo otra vez. No. Para que vean. En el café con el pastor que yo estuve en inglés, literalmente, uno de los nuevos vino hoy al servicio. Digo uno porque ustedes no lo conocen, pero eso lo estoy mencionando. Y dijo que ese pasaje es lo que él ha ido batallando. Y dijo, yo voy a ser transparente contigo, pastor. Yo no me estoy rindiendo a Dios. Y todavía no quiero rendirme. Y yo, está bien. Gracias por ser transparente. Pero la meta de la palabra, lo que estaba diciendo hoy, es que al final del día debemos rendirnos a nuestro Dios. O sea, aunque tú no quieras, el Señor te humilla para llegarte a rendir. Y si no lo hace ahora, lo harás ¿qué? Ya cuando es muy tarde. Como exclamó Job. Ahora, es claro, Job soportó un sufrimiento increíble. Amén, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que dice Job capítulo 13, 15? Aunque me mate, en inglés dice, although he slay me, en él esperaré. Increíble, ¿no? Y ahí está Job, mire, he aquí, aunque él me matare, ahí lo cambié ahí, en él esperaré. Cuando el Señor no te responde la oración que tú tenías. ¿Sabes? Nosotros lo vivimos como escuela. Yo soy maestro, se lo mencioné. Oramos por 2 jovencitas que estuvieron en coma. 2, el año pasado y este año. Yo creo que se lo mencioné a ustedes una vez. Y oramos, la iglesia, la escuela entera orando con los jóvenes, los estudiantes orando. La primera no sobrevivió. Dios, ¿por qué no respondiste? Una escuela entera de 2,000 estudiantes orando por una jovencita que tú la pudieras sacar de la coma. Y no pudo. Y después, ¿qué pasó? Hubo un avivamiento en nuestras escuelas a través de él. ¿Cómo un avivamiento? Después de que murió, no se lo puedo explicar. El Señor hizo un avivamiento, muchachos se rindieron a Cristo, dieron su vida, se bautizaron. El papá y la mamá, bueno, el papá de la hija, de la muchachita que murió, estuvo en las aguas bautizando a jovencitos y jovencitas que rindieron su vida por a causa de la hija de él, que dio su vida. Dice él, eso es el tesoro que mueve eso, este es el fruto de la vida. Y después cuando llegó este año, otra muchachita que tuvo un accidente, estuvo en coma, dijimos, otra vez, y para que vea, el mismo mes que pasó todo, ¿qué hizo la escuela? Va a morar otra vez. Pero él no respondió. Es que si no respondió de esa forma, no significa que uno para de orar ahora. Y oramos, y mira para que la semana que tuvimos bautismos, la misma semana que murió la otra, la misma hora que ella dio su último respiro, fue cuando recibimos la llamada de la mamá de la otra jovencita. Abrió sus ojos. ¿Cómo tú explicas esas cosas? ¿Sabes que muchas veces nuestra fe no es fe real? No es fe real. Es dependiente de las circunstancias nuestras. Oh Dios, si tú respondes a mis oraciones y peticiones aquí, entonces yo me rindo a ti. O yo voy a la iglesia. O te voy a donar este billete. Mira, eso no tiene que ver nada. La fe real es Dios. Tú primero, ya lo que venga después, venga. Y si responde mi oración, mi petición, amén. Pero si no, sabemos que tu plan soberano es mejor que el mío. Es difícil a veces decirlo, pero es la realidad. Vemos tres cosas que estaban claras para ellos. Primero, los siervos de Dios se inclinarán solo ante Dios y ante nadie más. Segundo, los siervos de Dios confiarán en los propósitos soberanos de Dios. Pase lo que pase, Dios es soberano. Y tercero, los siervos de Dios confiarán en el poder y la protección de Dios y dejarán lo que suceda a su plan providencial. Y that's it. Y ya Dios, tú tienes el control. Yo te paso a ti lo que tú vas a hacer con mi vida. Hemos visto eso no solamente en ese caso. ¿Se acuerdan de Josué? ¿Sí? ¿No? De Esther. Esther. Momentos donde ellos tenían que ser claros con su fe o lo que le demandaba a Dios. ¿Te acuerdas? For such a time as this you were put in. Por un momento como este tú estás en esa posición. O con la mujer de Potifar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ven, acuéstate conmigo. ¿Qué va a pasar si yo soy esposa de tu jefe? Nadie se va a enterar. ¿Y qué es lo que hizo él? Salió corriendo. No importa lo que me cueste. Llévate mi ropa. ¿Qué importa? Yo salgo corriendo. Porque ¿cómo yo le voy a hacer eso a mi Dios? ¿Y cómo le voy a hacer eso a mi jefe? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Tú ves, el temor no era tanto a la posición. ¿Sabe qué? Yo quizá voy a perder todo. Y lo perdió. Duró 2 años en la cárcel. ¿Verdad? Y en ese tiempo que duró ahí, dirá, pero Dios, yo fui fiel a ti. ¿Por qué estoy acá? ¿Se acuerdan Juan el Bautista? ¿Te acuerdas que él estuvo en la cárcel también? Hasta llegó un momento donde él envió unos discípulos. Oye, haga la pregunta a Dios, porque ¿eres tú? Y yo creo que la duda que tenía Juan, dice, oye, estoy aquí en la cárcel. ¿Cómo?
Si tú no di que iba a venir y iba a poner tu reino y todo, ¿y por qué yo estoy acá? El apóstol Pedro, ¿lo conocen también, sí o no? ¿No hemos visto esto a través de la vida? Bueno, vámonos a Hechos capítulo 5, rapidito. Y vemos un ejemplo de recién comenzando el ministerio, ya se enfrentan a dificultades. Dice, entonces, levantándose, versículo 17, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos. Ya ven la razón por qué le iba a pasar todas las pruebas, ¿verdad? Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron ¿a dónde? En la cárcel pública. ¿Por qué? Porque están predicando la palabra de Dios. That's it. Y por los celos que le tenían. Y llega el versículo 19 y dice, y más, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Tú sabes que eso es un momento de enseñanza para nosotros, ¿verdad? Si los piensas, Dios estaba enseñando a sus apóstoles algo muy importante con ese encuentro. ¿Y por qué? Uno le está enseñando, yo tengo el control. Tú estás en la cárcel, yo te puedo librar de la cárcel. Y tú no paras de hacer lo que el Señor te llamó. ¿Y qué? Sigue predicando la palabra. ¿Qué te va a costar? Bueno, le costó. Si tú lees el resto del capítulo 5, 38. Y dice, y ahora os digo, apartados de esos hombres, porque cuando empezaron a predicar, se los llevaron otra vez. Apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y de verdad, fue palabras increíbles que el Señor levantó a uno que hablara por ellos, de los mismos fariseos, ¿verdad? Eso es increíble. Otra vez viendo la mano de Dios soberana sobre todo, ¿verdad? ¿No hemos visto eso en Daniel, que Dios es soberano sobre todo? ¿Verdad? Ok. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de, ¿qué le hicieron a los apóstoles? De azotarlos, lo golpearon, les intimaron que no hablesen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y mira, y ahora, después que te dan esos golpes, que tú dices, wow, tiene el ojo hinchado y todo. Mira lo que dice el versículo 1. Y ellos salieron de las presencias del concilio. ¿Qué la palabra dice? Gozosos de qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Qué perspectiva diferente que uno tiene, ¿verdad? Cuando está más aferrado a Dios y sus planes que los nuestros. Eso lo vivieron los apóstoles. Y yo creo que es tan importante porque si tú ves a través de la historia lo que vivieron los apóstoles, lo que la tradición dice, Mateo fue mártir con una espada. Marcos lo arrastraron con caballos. ¿Quién más yo tengo aquí? Tengo otro. Lucas experimentó lo mismo cuando fue colgado en un árbol en Grecia. Juan, ¿se acuerdan del Juan? A él lo mandaron a una isla, ¿verdad? Pero también lo quemaron en aceite. Ahora, vean el compromiso que tienen esos apóstoles. Lo voy a dar alguno más. Pedro, ¿saben cómo terminó Pedro? Crucificado, pero ¿cómo? Boca abajo. Y uno más. Y Andrés, cuando fue atado a una cruz, predicó a voz en voz alta a sus perseguidores hasta que él murió. Las escrituras dicen que cuando vienen las horas de persecución o prueba, Dios puede liberarnos y lo desea. Y a veces lo hace, pero a veces no. Uno sigue fiel. Ahora, dice, ¿a dónde llegamos con todo eso, pastor? Bueno, lleguemos a Daniel capítulo 3 y vemos cómo termina. Yo quería darle algunos ejemplos de los otros, pero vamos a terminar y vamos a aterrizar este avión con 20 otros versículos, ¿verdad? Pero llegaremos ahí. Vemos el versículo 19, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach. Ahí otra vez le digo que yo creo que él tenía cariño sobre esos hombres, porque en ese momento dice que ya su forma, su apariencia contra ellos cambió. Y ya no es de esa forma, sino con ira. Y dice, y ordenó que el horno se calentese 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército. Dice, ¿y por qué él cogió lo más fuerte del ejército? Yo creo que él tenía temor que Dios iba a hacer algo. ¿Ok? Él ya vio lo que Dios hizo en capítulo 1 y 2. Digo, ¿sabes qué? Cógelo más fuertecito, porque uno, quién sabe lo que va a pasar acá. Y coge y se lleva a Chico ahí fuerte, ¿verdad? Y se lo llevaron, ¿verdad? Y mira, en los momentos de eso, ¿qué es lo que hace él? Mira lo que dice. Y encendieron ese horno de fuego. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. Y dice, ¿por qué lo llevaron con toda la ropa? ¿Qué va a pasar cuando lo metan en la leña? ¿Qué? Se va a calentar mucho más rápido.
Eso era, él lo quería chicharrar. Entonces, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. No pudieron. Hasta aquí y dice, y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados. Dice, ¿por qué cayeron? En esa época los hornos estaban abiertos arriba y tenían un hueco arriba y abajo había una puerta abierta. Entonces, muy probable ellos estaban subiéndolo y en lo que lo iban a tirar, se quemaron, pero ellos ¿qué? Ellos se cayeron también. Y cuando se cayeron, dice que el rey se levantó. Y mira lo que dice el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? ¿No eran tres? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, fueron tres. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos. Y la palabra que dice, ¿qué? ¿Cómo estaban? Sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuatro es semejante a hijo de los dioses. Acuérdate, él no entiende eso. Él dice, lo que yo veo es que yo no veo tres, yo veo ¿qué? Cuatro. Y ellos estaban atados y ¿qué? Ahora ¿qué? Están sueltos. ¿Y saben lo interesante que nos enseña eso? A veces tú puedes experimentar libertad hasta estar en medio del fuego. Tú puedes ser libre en medio del fuego. ¿Cómo así, pastor? Que aunque todo esté difícil, y mira, le digo algo. Cuando tú decides tomar pasos de servir a Dios en tu vida, o de seguirle, o de ser más fiel a Él, no te sorprenda que los ataques van a venir más fuerte contra ti. Pero para el que está anclado en Cristo, aunque pase eso, tú estás libre porque tú dices, ¿se acuerdan Pedro que salió después de los golpes que dijo, qué gozo que yo pude sufrir por la causa del nombre, ¿verdad? Qué gozo sería de saber que aunque vengan dificultades en nuestra vida, solo es porque seguimos a Cristo Jesús. Tú sabes que muchas veces la pregunta es, si yo no recibo opresión por mi fe, ¿será que mi fe o mi luz no está brillando suficiente? Vivimos en un mundo oscuro, ¿sí o no? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo sabrán si no encendemos la luz? ¿Se acuerdan esa canción? Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. ¿Por qué? Porque si la luz no está encendida, ¿cómo sabrán que nosotros somos creyentes? ¿Cómo saben tu trabajo? ¿Ellos conocen que tú eres creyente? ¿Ellos saben? ¿O tú eres igualito que los demás? En tu escuela, si los que van a escuela o universidad, ¿conocen que tú sirves a Cristo Jesús? Nosotros muchas veces nos parecemos mucho al mundo, que nadie sabría que nosotros somos creyentes. Llega el momento, aquí lo que pasa en el versículo, en lo que ve Nabucodonosor, quizá el pastor me puede ayudar. Hay una palabra en inglés, se llama Christophany. ¿Tú la sabes en español o no? Cristofonía, así serían. Teofanía. Es un momento donde que Dios, en inglés es pre-incarnate, antes de tener su cuerpo, Cristo, él vino, él lo hizo, lo vemos en el Antiguo Testamento varias veces, que pasa eso. Y eso es una lección para nosotros también, ¿no? Que hasta en medio de la canción que cantamos, hasta en medio de las llamas, ¿quién está con nosotros? Cristo. Había una película que vimos, con eso voy a cerrar. By the way, antes de esa película, vamos a leer en qué terminó, ¿verdad? Dice, versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios, ¿qué? Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron todos los gobernadores, capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas, ¿se acuerdan las ropas que se iban a chicharrar en un segundo? ¿Qué quedaron? Estaban, ¿qué? Intactas. Y ni siquiera olor de fuego tenía. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Increíble. ¿El Dios de quién? De ellos, no de él. De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él
y que no cumplieron, increíble, él dijo, bendito sea, ¿por qué? Porque no me hicieron caso. Dijo, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos. ¿Entregaron qué? Todo su vida, su cuerpo, todo, antes de que servir y adorar a otro Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia. ¿Te recuerdas lo que estaban, cómo dice, chivateando a ellos? Si ustedes están en eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a acabar, lo voy a romper en dos, ¿verdad? Y entonces ellos hicieron así, me voy. Aunque algo interesante, eso es ya la segunda o tercera vez que Nabu ha visto a Dios trabajar. Pero si ustedes conocen la historia, él todavía no se rinde. Tú sabes que la realidad es que muchos de ustedes quizás vengan a la iglesia, vean a Dios trabajar, vean a Dios trabajar en sus vidas. Yo oro mucho por mi suegro, yo oro mucho por él, porque él no conoce al Señor. Y muchas veces la razón es porque no cree, porque por lo que ha visto de otros pastores o otras cosas, siempre dice, pero es esa iglesia, esta cosa. Y digo, tú me ves a mí todos los días, tú ves que yo no estoy en eso, tú ves cómo yo crío a mis hijos, tú ves cómo yo amo a tu hija, tú ves todo eso. Pero a veces no es tanto, por eso es que el Señor nos llama a orar, ¿verdad? El Señor, el Espíritu Santo, tiene que quebrantar el corazón. Y si no lo quebranta en tu propio orgullo, es orgullo. Al final, ¿qué fueron las palabras de Nabu? ¿Y qué Dios te va a sacar de mis manos? Veremos que lo va a llevar a él después, básicamente a comer como un animal, ¿verdad? Es que, ¿su qué? Y a veces, y quizás están acá, o como el Señor que estuvo en el café conmigo, no se quieren rendir a Dios. Creen que sus caminos son mejores y aunque vean a Dios trabajar. Es lo interesante, digo, no, yo vi que el Señor está usando tu iglesia, pero no me voy a rendir. Es fuerte, ¿no? Pero muchas veces nosotros no lo decimos, pero lo hacemos con nuestras cabezas y pensamientos. Dios te está llamando a hacer algo y no lo quieres hacer. No te rindes. ¿Qué el Señor te está llamando a rendir? Aquí nosotros vimos una película que quizás la podemos ver como iglesia. No sé si la haremos o la pueden rentar ustedes. Creo que está en Prime. Hay no sé si alguien conoce quién es el señor que está ahí. Se llama Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. Lo tiene que decir porque era alemán, ¿verdad? La biografía sobre su vida es la mejor que yo he leído en mi vida. Él estaba en Nueva York y llegó a un punto donde regresó. Y es durante el tiempo de los nazis, donde están ellos básicamente creciendo en Alemania. Se cree que ellos van a ganar. Él es alemán, él es un alemán, pero él sabe y más lo que vivió. Si te ve la película, tú entenderás un poquito más lo que él vivió en Nueva York y lo que él vio sobre el racismo y todas esas cosas. Y después él llega acá y empieza un seminario donde invitan a él básicamente capacitar y preparar a los pastores alemanes para seguir la obra del Señor y no hacer lo que los nazis querían hacer con los judíos, porque él sabe que eso es el pueblo de Dios. Y llega un momento, dice la historia, que él está enfrente del seminario, el seminario está acá, él está con uno de sus mejores amigos y ve unos nazis, creo que eran unos carros que pasaban o caminando. Y él le dice, lo que estamos haciendo acá tiene que ser más fuerte de lo que está allá. Lo que estamos haciendo acá tiene que ser más fuerte que los nazis. Y él para decir eso, durante un momento donde los nazis están creciendo, es, ¿cómo vamos a ser más fuertes que ellos? Ellos están conquistando todo. Pero llegamos al día de hoy, ¿cuántos nazis quedan? ¿Y quién sigue en su trono? ¿Y su iglesia sigue viva? ¿Existe? ¿Sí o no? ¿Israel y los judíos siguen vivos? ¿Sí o no? Díganme ustedes, ¿quién es más fuerte? Lo que dijo Bonhoeffer, Dios es más. Y by the way, ¿ustedes han leído este libro? ¿Lo han leído? ¿Sí o no? ¿Han llegado al final? ¿Han llegado sí o no? ¿Y quién gana? ¿Quién ganó? Y nosotros somos parte del reino. Aquí es clave. Ustedes todos tienen diferentes decisiones o retos en su vida. Quizás no sean los mismos que los míos, pueden ser diferentes a los tuyos. Pero algo sí es clave. El mundo le va a pedir algo que tú rechaces a Dios y tú lo sigas a Él. Siempre, para cualquier persona aquí. Puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser en relación, puede ser en lo que sea. La pregunta mía para ti es, ¿te rendirás o serás fiel al Rey de Reyes? ¿Sí o no? Esa es la pregunta de hoy. Y si el Señor le ha ido tocando tu corazón para rendirte a Él, ¿qué más te falta? ¿Qué más? Nabu ya vio 3 cosas que han pasado. ¿Qué más le falta? Muchos de nosotros somos como el rey Nabu y el orgullo no nos deja rendirnos a Cristo. Que hoy sea el día de salvación. Es mi oración para ustedes. Padre que está en el cielo, Señor, en lo que tú recibas esta adoración, oramos que podamos creerla, que tú estás entre las llamas junto con nosotros, para los que son fieles a ti, Señor. Ayúdanos a ser firmes en nuestras creencias de tu palabra.
a no rendirnos a ningún Dios, que aunque no tengamos ídolos físicos, sí tenemos ídolos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener nuestros ojos fijamente solo en Cristo Jesús. Recibe esa adoración para tu honra y tu gloria. Y tu pueblo dice, amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.